Terminamos hoy el capítulo 4 de primera carta a los tesalonicenses. Después de motivarlos, en lo que vimos hasta ahora del capítulo 4, de motivarlos a seguir así como venían y abunden aún más en eso, en lo que vienen haciendo, en cómo se comportan. Empieza a hablar un poco de teología, de doctrina, y en particular sobre escatología, que la escatología es el estudio de los tiempos finales. Y de los tiempos finales habla específicamente hoy de la resurrección. Había cierta preocupación entre los tesalonicenses porque ellos sabían que Jesús iba a volver, lo esperaban. De hecho, hablamos acerca de la esperanza que tenían los tesalonicenses de volver a ver a Jesús, o de verlo, porque ellos tal vez ni lo conocían. Bueno, de hecho no lo conocían. Y lo esperaban con mucha ansiedad, lo esperaban pronto, lo esperaban tan pronto que se preocupaban porque sus parientes y sus amigos cristianos iban muriendo y decían, ¿cómo puede ser? Ellos no van a estar acá cuando venga Cristo, cuando venga el Señor, cuando Él vuelva, ellos no van a estar. Entonces se preocupaban por eso, porque morían los cristianos, sus amigos, sus parientes. Y entonces para ellos no podían esperar más al Señor. Entonces Pablo les escribe este breve párrafo al respecto para que entiendan cómo es que va a ser cuando Cristo venga. Y vamos a leer entonces el versículo 13 hasta que termine el capítulo, en el versículo 18, lo que Pablo les dice acerca de la resurrección, acerca de la muerte, acerca de la resurrección, acerca de la segunda venida de Cristo, que continúa en el capítulo 5. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso les decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de arcángel con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Amén. Entonces, estaban preocupados. Pablo le dice, bueno, no queremos que ignoren ciertas cosas. Les voy a contar para que tengan en cuenta estas cosas, para que no se entristezcan. Y habla de gente que se entristece por la muerte de sus seres queridos. Entristecerse por la muerte de seres queridos es válido, es normal, es bueno, pero hay una tristeza que, ya pasa a ser una preocupación, una tristeza que desespera, y esa es la que estaban teniendo los tesalonicenses, porque ¿qué está pasando? No entiendo nada. Se van mis amigos, mis parientes, mis familiares y no van a poder ver a Cristo. Entonces había angustia. Estaban perdiendo la esperanza de volver a ver incluso a sus amigos, parientes. Pero esta gente que no tiene esperanza, de la que está hablando Pablo, no pueden ser creyentes. Esta gente de la que Pablo habla son los incrédulos. No los nombra, no dice así, pero dice, ustedes no pueden ser como los que no tienen esperanza, que se entristecen por demás. Si vamos a Job, capítulo 27, versículo 8, nos dice claramente que los que no tienen esperanza, o nos da la idea de que los que no tienen esperanza son los impíos, los incrédulos. ¿Por qué? Dice Job 27:8, porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado, cuando Dios reclama su alma? Pregunta Job, ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado, es decir, cuando muere, cuando Dios reclama su alma?
como preguntándose, es una pregunta retórica. ¿Qué esperanza tiene el impío después de la muerte? ¿O cuando muere? Y en el propio libro de Job respondería, o sea, no responde a la pregunta, pero podemos encontrar respuesta en el capítulo 8, el versículo 13, que dice que la esperanza del impío perece, es decir, no existe, muere. El impío no tiene esperanza cuando muere, el impío no tiene esperanza con respecto a la muerte. Y Proverbios capítulo 10, versículo 28 dice exactamente lo mismo, que la esperanza del impío, de los malos, perece, no existe. Y lo podemos leer de forma más directa en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Efesios 2, 11 y 12 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. En ese tiempo estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando de la vida pasada de los creyentes. ¿Cómo era la esperanza de los que no son creyentes o la nuestra antes de ser creyentes? Inexistente. Antes de Cristo estábamos sin esperanza y sin Dios. Entonces, cuando Pablo les dice, les vamos a contar algo, necesitamos que ustedes tengan claro algo para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, está diciendo como los incrédulos, como los impíos. Si ustedes se entristecen por demás, si exageran la tristeza, si se angustian demasiado porque sus parientes y amigos fallecen, están actuando como incrédulos, que no tienen esperanza respecto de la muerte. Y entonces les dice algo ahí en el versículo 14, que es alrededor de lo que gira la idea de Pablo, es que Jesús murió y resucitó. No lo dice, sino que dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, pasó, ni siquiera le está diciendo pasó, o sea, lo da por sentado, Jesús murió y resucitó. Ahora, si lo creemos, no podemos ser como los que no tienen esperanza. No podemos estar tan tristes por la muerte de nuestros seres queridos en Cristo como los que no tienen esperanza. Porque Jesús murió y resucitó, eso es un hecho histórico incluso. Entonces, si lo creemos a lo que pasó, no podemos entristecernos de forma exagerada. Y si eso pasó, como sí pasó, entonces Dios también traerá con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. Si Jesús murió y resucitó, entonces los que mueren en Cristo también van a resucitar. Eso es así. Jesús mismo, en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, dice estas palabras tan conocidas. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pregunta Jesús, ¿crees esto? Fíjense, si creemos que Jesús murió y resucitó, y Jesús dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, entonces no podemos estar tristes como los que no tienen esperanza cuando muere alguien, un ser querido, en Cristo. Los tesalonicenses se estaban angustiando demasiado porque se morían los demás cristianos a su alrededor. Pero Pablo les dice, si crees, si tenés fe, y lo mismo dice Jesús, que cree en mí no muere, sino que tiene vida eterna, entonces tenés que tener esperanza. No podés estar como los que no tienen esperanza, como los incrédulos. Entonces la pregunta es, ¿crees esto? Si mueren seres queridos cristianos,
¿Te vas a angustiar de forma exagerada como si no hubiese un futuro? ¿O vas a creerlo? El pastor y teólogo Matthew Henry dice lo siguiente respecto a este pasaje. He aquí un consuelo para los parientes y amigos de los que mueren en el Señor. La muerte es una cosa desconocida y sabemos poco sobre el estado después de la muerte. Sin embargo, las doctrinas de la resurrección y de la segunda venida de Cristo son un remedio contra el miedo a la muerte y el dolor indebido o exagerado por la muerte de nuestros seres queridos cristianos. Y de estas doctrinas tenemos plena seguridad. Pensar en la resurrección y pensar en la muerte en la segunda venida de Cristo, estas dos doctrinas bíblicas que son verdades absolutas, traen consuelo al corazón del creyente cuando un ser querido, también creyente, fallece. Porque sabe con plena seguridad, si cree, por eso la pregunta es, ¿crees esto? Si cree, entonces sabe que lo va a volver a ver porque su ser querido va a resucitar cuando Jesús venga. Porque si Jesús murió, resucitó, y así fue, entonces todos los que mueren en Cristo también van a resucitar. Y resucitar es literalmente volver a la vida. Resucitar es literalmente vencer a la muerte. Es literalmente el levantarse de la tumba. Con una vida nueva, no como zombie, como una vida nueva y un cuerpo glorificado. Y continúa Pablo en el versículo 15, por eso les decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos no se van a encontrar, de hecho hay una versión que lo aclara, que dice, los que nosotros que estamos vivos no nos vamos a adelantar para encontrarnos primero con el Señor. Es decir, incluso es bueno para tus amigos, tus seres queridos que mueren en Cristo, haber fallecido, porque ellos van a ser los primeros en encontrarse con Cristo. Porque los que están vivos no se van a adelantar a los que murieron. Los que están muertos en Cristo van a ser los primeros en encontrarse con Él. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros nos vamos a encontrar con Él, los que estamos vivos. Y acá Pablo habla de ser arrebatados. De acá sale la doctrina de algunas denominaciones del arrebatamiento, que dicen que antes de un periodo de mucha tribulación que duraría 7 años y en los que también estaría el anticristo, la iglesia de Cristo sería arrebatada, que de hecho hay películas al respecto, sería arrebatada. Todos los cristianos desaparecerían de la tierra en un instante, porque Cristo se los llevaría arrebatados para estar con Él, tener las bodas del Cordero y después volver en cierto momento a juzgar a la tierra. Porque acá habla de la palabra arrebatados. Así que vamos a ver un poquito qué es lo que está hablando acá Pablo con respecto al arrebatamiento. ¿Qué significa esto que seremos arrebatados? Los que estamos vivos seremos arrebatados. Bueno, todos seremos arrebatados cuando venga el Señor. Primero, tener en cuenta que acá dice, cuando venga el Señor. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando. Es decir, esto está hablando de la segunda venida de Cristo. No está hablando de un momento en el que mágicamente desaparecemos, sino que dice, el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Va a ser un evento visible, un evento glorioso, un evento que no va a pasar desapercibido. Su segunda venida, cuando Él aparezca, va a descender y todo el mundo lo va a ver. De hecho, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice
miren que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. Cuando Él venga, todo el mundo lo va a ver. Él no va a venir encapuchado en las sombras, en la oscuridad, y se va a llevar a escondidas a su iglesia. No, no. Cuando Él venga, va a venir y todo el mundo lo va a ver. Si no, no viene. Si no lo vemos es porque no vino. La Biblia es clara cuando dice que cuando Él venga, todo el mundo lo va a ver. Y va a ser un espectáculo. Voz de arcángel, voz de mando, trompetas de Dios. Y Apocalipsis habla de las trompetas. La trompeta, la última trompeta, de hecho yo creo que todas, pero la última trompeta seguro se escucha. Y va a aparecer el Señor en el aire. Y todo ojo le verá. Y ahí es cuando ocurre el arrebatamiento. En medio de esta, piensen o imaginen o recuerden lo que pasaba en el monte Sinaí cuando Dios hablaba con Moisés. Tormentas, truenos, relámpagos, humo, fuego. Bueno, así tal cual va a ser la segunda venida de Cristo. Y en ese momento, en ese contexto, el que está hablando Pablo que va a ocurrir el arrebatamiento. No a escondidas, no en silencio, sino en algo completamente visible para todo el mundo. Y ahí, en ese contexto, entonces viene Cristo, resucitan los muertos en Cristo, y todos juntos somos arrebatados, llevados por Él, atraídos hacia Él, que está en el aire. Y fíjense lo que dice el versículo 17, que es bastante claro. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. ¿A qué viene Jesús cuando viene por segunda vez, cuando venga por segunda vez? Viene a juzgar a la tierra. Ya no viene a morir para dar su vida por los pecados del mundo. Ahora viene a juzgar al mundo, a juzgar a aquellos que no creyeron en su sacrificio, que no creyeron en Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo vemos en el aire y piensen, por ejemplo, cuando se está esperando a alguien una visita en casa. Esperamos visitas, tal vez alguien que no vemos hace mucho tiempo, alguien que queremos ver, que deseamos ver, y lo esperamos ansiosamente, y toca timbre o llama, ¿y qué hacemos? Salimos a recibirlo, y le abrimos la puerta, y entramos de vuelta con él a nuestra casa. Eso es lo que va a pasar. Él baja, hay trompeta, como no podemos nosotros ir a recibirlo, nos arrebata, nos lleva con él y lo recibimos y volvemos nosotros junto con él a juzgar a la tierra. Es un recibimiento el arrebatamiento. Vamos a recibir al Señor en el aire. Todos los creyentes que estén vivos en ese momento y todos los creyentes que hayan muerto en el Señor desde el principio, desde Génesis. Incluso estarían Adán y Eva. Todos. Así que imagínense la cantidad de personas que habrían ahí, recibiendo al Señor y bajando todos juntos, entrando todos juntos a la tierra a juzgarla. El arrebatamiento es un recibimiento. Y lo que está haciendo Pablo acá es tener en cuenta lo que se llama el triunfalis, o el triunfo, el triunfalismo, que era una ceremonia romana que se le hacía a los generales, a los jefes militares cuando obtenían una gran victoria. Venían las tropas con los cautivos, con el botín de guerra, acampaban en cierto punto, a un par de kilómetros del centro de la ciudad, avisaban que estaban llegando para que preparen la ceremonia, y entonces la gente ya se empezaba a preparar para recibir al general de la tropa que venía triunfante.
y todo el mundo estaba invitado a esa ceremonia y salían a recibirlo. Y se hacía toda una caminata de hasta 4 kilómetros desde el campamento hasta el templo en Roma. Y recibían al que venía con triunfo. Salían de la ciudad, la gente salía de la ciudad a recibirlo al ejército. Esto es lo que tiene en cuenta Pablo. El arrebatamiento es un recibimiento de alguien que viene triunfante o viene a triunfar. No tiene nada que ver con la película y todas esas cosas que imaginen muchos que vamos a desaparecer. Es un recibimiento triunfante. Y entonces, esta idea de que todos vamos a recibir al Señor cuando Él venga, estemos muertos o estemos vivos, es lo que trae consuelo al creyente. Por eso le dice, por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Porque estemos muertos o estemos vivos, el Señor va a venir y lo vamos a recibir todos. Así que no se preocupen, les dice Pablo a los tesalonicenses, no se preocupen. La resurrección, la doctrina de la resurrección es una esperanza. De hecho, el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 6, dice claramente, utiliza la expresión, la esperanza de la resurrección de los muertos. La esperanza de la resurrección de los muertos. Vamos a leer Juan capítulo 11, versículos 20 al 24. Dentro de la historia de la muerte de Lázaro, muerte y resurrección de Lázaro, que Cristo lo trajo a la vida otra vez. ¿Se acuerdan? Le avisan a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Él espera 2 días para ir a verlo, sabiendo que iba a morir y lo que iba a pasar después. Leemos Juan 11, del 20 al 24. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también, fíjense, ella estaba triste, desconsolada, porque su hermano había muerto, y de hecho le dice a Jesús, si hubieras estado acá, no habría pasado. Casi que le está diciendo, por tu culpa está muerto ahora. Pero también sé, ese pero se le pone como una oposición al desconsuelo anterior, pero también sé, creo, aún ahora, Dios te dará todo lo que pidas. Jesús respondió, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Es decir, que Marta tenía cierto consuelo sabiendo, creyendo en la resurrección de los muertos. Estaba triste, sí, pero no estaba totalmente desconsolada, porque tenía esta esperanza en la resurrección de los muertos. Entonces, otra vez, ¿crees esto? Charles Spurgeon dice, con respecto al tema del consuelo, es una gran verdad que resucitarás. Y la verdad más dulce es que estaremos siempre con el Señor. Existen otras fuentes de alegría relacionadas con la gloria que será revelada, pero nada puede superar la gloria de la comunión con Cristo. Así pues, animémonos unos a otros en primer lugar y con más frecuencia con estas palabras. Estaremos siempre con el Señor. Entonces, en estas pocas palabras, en este pequeño párrafo, Pablo les da consuelo a los tesalonicenses con respecto a la muerte, porque le dice claramente, tranquilos, los van a volver a ver,
tranquilos, ellos van a recibir al Señor y tranquilos, todos vamos a estar a partir de ese momento para siempre con Cristo. Todo parte de la doctrina o de la verdad absoluta de que Cristo murió y resucitó. Él murió y resucitó conforme a las Escrituras, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, porque primero les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo murió y resucitó es una verdad absoluta, histórica, que de hecho venía anticipándose, profetizándose desde hacía muchos siglos atrás. El capítulo 53 de Isaías, que tantas veces leímos, lo dice claramente. Habla claramente al respecto. No lo vamos a leer, pero están las dos cosas. Está la muerte y está la resurrección de Cristo en el Salmo 22. En el Salmo 16 también figura la muerte y resurrección de Cristo profetizadas. Se habló antes, después pasó y era solamente cuestión de creerlo. Y para terminar vamos a leer el capítulo 5 de 1 de Juan, versículos 10 al 12. Primera de Juan 5, del 10 al 12, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace parecer mentiroso, porque no cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, no muere jamás. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Oramos. Damos gracias a Dios. Padre, te agradecemos como siempre por habernos hablado otra vez. Y ahora por habernos enseñado un poco más acerca de la resurrección, por dejarnos claro, como Pablo le dejó claro a los tesalonicenses, que la resurrección es una verdad y es un consuelo para el corazón de todo hijo tuyo. Porque sabemos que todo hijo tuyo, todo aquel que está en Cristo, no muere nunca, solo muere el cuerpo, pero Cristo se va a encargar de traer a la vida a todos los que mueren en Él. Ayúdanos a tenerlo en cuenta cada vez que pasamos por este hecho tan desagradable para nosotros los seres humanos, de perder a un ser querido. Te rogamos que traigas consuelo al corazón de todos tus hijos que van perdiendo sus seres amados que están en Cristo. Con esta verdad, los van a volver a ver, van a ver al Señor y todos van a estar para siempre con Él. Así sea y así será, en su nombre y para tu gloria. Amén.